Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 13. Exodus 12, verse 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué dice? Y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El primer punto mayor que comparto con ustedes hoy esta mañana es que la sangre cubre y salva del juicio. La sangre cubre y salva del juicio. La sangre en las postas de estas puertas de las casas no era simplemente algo que era simbólico, sino que era esencial. No nomás era algo que era simbólico, era esencial. Era esencial para salvar y rescatar a estas familias. Hay muchas cosas que en nuestra fe, que a veces la gente cree que es algo que es simplemente simbólico, pero hay muchas cosas en nuestra fe que no es simbólico, es esencial. A venir a la iglesia no es algo que es simbólico, es esencial. Alabar y adorar a Dios no es algo que es simbólico, es algo que es esencial para el creyente, para el Hijo de Dios. A estudiar las Escrituras no es algo que es simbólico, es esencial para el que ha decidido de negarse a sí mismo, levantar su cruz y seguir a Jesús. A vivir una vida donde damos ofrenda, eso no es algo que es opcional o simbólico, es esencial. A bautizarte no es algo que simplemente es simbólico. Si tú has confesado a Jesús como Señor, si tú has puesto tu fe en su muerte y en su resurrección, entonces a bautizarte no es simplemente simbólico, no, es esencial. It is essential in our faith. Y orar y pedirle a Dios que te cubre con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo, no es algo que es simplemente simbólico, es esencial, porque la sangre de Cristo todavía nos cubre y todavía nos salva del juicio. Cuando Dios pasó esa noche, Él no analizó la gente, Él no analizó las obras de la gente. Él no vio si eran educados o no educados, si eran pobres o ricos, si eran de esta denominación o la otra, o cómo los fueron bautizados. Él no vio nada de eso. Cuando Dios pasó esa noche, Dios buscaba una cosa y solamente una cosa: ¿están cubiertos con la sangre del Cordero? Sí o no. That is all that God was looking for. Y yo te digo que eso es verdad para nosotros en el día de hoy. Cuando Dios nos ve, Él no está viendo nuestras obras, Él no está buscando a ver si somos educados o no educados, si somos miembros de la iglesia del pueblo o no, quién es tu pastor, o estás bajo la cobertura de algún apóstol. Dios no anda buscando nada de eso. Cuando Dios nos ve, anda buscando una cosa y solamente una cosa: si eres cubierto, no por la sangre de un cordero macho de 1 año, no, sin defecto, pero si eres cubierto por su cordero, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. If you're covered by His blood, si eres cubierto por su sangre. El juicio pasó sobre cada hogar donde había sangre. Nos debemos de preguntar hoy esta mañana: ¿estoy yo cubierto con la sangre de Cristo? No es simplemente suficiente decir que conozco de Jesús, conozco de la muerte y resurrección de Jesús. No es suficiente decir, pues yo voy a la iglesia cada domingo, check. No es suficiente decir, pues yo soy miembro de tal iglesia, o fulano es mi pastor. Nada de eso es suficiente. Lo que Dios está buscando es que si has puesto tu fe en su Hijo amado, si por medio de la fe eres cubierto por esa sangre que fue derramado hace 2000 años atrás. Tú sabes que después de la Pascua, Dios instituyó a su pueblo 3 diferentes festivales. Yo espero este año en el verano voy a enseñar tocante estos 3 festivales. Pero Dios puso 3 festivales, 3 fiestas que el pueblo celebraba cada año. Los hombres iban a Jerusalén
y celebraban. Si ustedes se recuerdan, unas semanas atrás celebramos Domingo de Resurrección. Y Jesús, antes de ser arrestado, mandó a 2 discípulos a Jerusalén. Les dijo: buscan a este Señor y pregúntale si donde vamos a celebrar la Pascua, si está preparado. Y va a ser en un aposento. Y el Señor tenía todo preparado para que Jesús pudiera celebrar la Pascua con sus discípulos. Y de ahí, cuando Jesús se sentó con sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿cómo he deseado a celebrar la Pascua con ustedes? ¿Cómo he estado esperando este momento? La Pascua se celebraba cada año, every year. Miles de corderos se sacrificaban a través de los años en celebración de la Pascua. Y dicen que la gran mayoría de esos corderos venían de Belén, right? Así como nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, right? Pero todos estos animales eran sacrificados miles a través de los años, a través de miles de años literalmente. Pero la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, es tan poderosa que solamente tuvo que ser derramado y aplicado una sola vez. It just had to have been done one time. Derramó Jesús su sangre. Pero tú lo tienes que aplicar por medio de la fe. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿Se recuerdan? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ya vas a llegar después de Hechos a Romanos. Romanos capítulo 5. La sangre cubre y salva del juicio. Ahora nos tenemos que preguntar: si la sangre nos salva, ¿cómo viene la salvación? Punto número 2. La salvación no se gana, se recibe por fe. La salvación no se gana, se recibe por fe. Dice Romanos 5, versículo 9. Romans 5, verse 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Okay. Pues por mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados es un término legal que quiere decir que somos declarados justos. Justificados quiere decir que somos declarados justos. En otras palabras, había una condenación, había una multa, y esa condenación, esa multa o ese tiempo en el cárcel o lo que sea ha sido pagado. La sentencia ha sido pagado y ahora somos declarados justos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecadores vinieron hoy esta mañana o nomás el pastor llegó hoy? Ok. Una vez pregunté: ¿cuántos mintieron este último mes? Todos levantaron la mano. Y ya pregunté: ¿cuántos mentirosos hay presente? Y nadie quiso levantar la mano. Dije: bola de mentirosos aquí, no quisieron levantar la mano. Todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Right? Todos somos pecadores. Right? Y la paga del pecado es muerte. Right? Hay una condenación, hay algo que nosotros tenemos como una duda, una deuda, que caminamos con a causa de nuestro pecado. Es la muerte. Mas la dádiva de Dios, que quiere decir el don, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Por medio de esta dádiva, este don, este regalo, somos declarados justos. En otras palabras, ya se pagó la sentencia. Right? The sentence has been paid. Pero yo no lo pagué. Tú no lo pagaste. Sino que Jesucristo lo pagó cuando fue azotado, cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando le arrancaron su barba, cuando lo golpeaban, cuando escupían sobre él, cuando lo desnudaron.
cuando tuvo que cargar esa cruz, cuando pasaron los clavos por sus manos y por sus pies, cuando lo crucificaron y cuando murió en esa cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados. Cada gota de sangre que brotaba, que caía de Él, pagó la deuda que tú y yo teníamos. Pero tú y yo tenemos que recibirlo, recibir esa paga. Una muchacha bonita y hay un muchacho no tan bonito y se enamora de esa muchacha. Trata de hablar con ella, ella get away. Le manda mensajes, block, right? Ghost, como dicen los jóvenes hoy. Va el muchacho al mall, le compra un regalo caro, ¿cómo se dice? Un necklace, un collar, ¿verdad? Un collar. Oh, y hasta un bracelete, ¿verdad? Matching, ¿verdad? Unos arretes de Kendra Scott allá, ¿verdad? El cumpleaños de su mamá, ni le compra a su mamá, pero ahí le anda comprando a la muchacha. Siempre decía eso mi mamá, right? Like that. Ok. De ahí va y busca una caja especial. Y de ahí lo envuelve en papel especial. Y de ahí compra una bolsa especial y mete la caja especial con el regalo especial en la bolsa especial y le pone allí tissue, ¿verdad? Que se vea. Todo eso tiene un costo, un gran costo. El muchacho viene, ve a la muchacha, la anda esperando, va pasando, y viene el muchacho. Ella sabe inmediatamente que le está ofreciendo un regalo, pero como pues, a ella le gusta el otro. ¿Qué le dice ella al muchacho? No, thank you. Ese regalo tiene un valor, pero para ella no tiene valor. ¿Por qué? Porque no lo recibe. Porque no lo recibe. Y porque no lo recibe, para ella no tiene valor. El valor de la sangre del Cordero de Dios es inmenso. Dios no nos rescató, Dios no nos redimió con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni con Bitcoin, ni con billetes, ni con pesos. No, Dios nos rescató y nos redimió con la sangre preciosa del Cordero de Dios, with the precious blood of the Lamb of God. Un gran costo, pero Dios te lo está ofreciendo. Tú y yo, por medio de la fe, tenemos que hacer la decisión, ya sea que lo vamos a recibir o lo vamos a rechazar. Pero si tú lo rechazas, I'm going to tell you, no eres salvo. Si tú lo rechazas, no eres cubierto con la sangre de Cristo. Si tú lo rechazas, no tienes la protección y las bendiciones que vienen por medio de la sangre del Cordero. Pero si tú lo recibes, si tú confiesas que Jesús es el Señor y tú pones tu fe en su muerte y su resurrección, si por medio de la fe tú eres cubierto por la sangre del Cordero, hay bendición, hay salvación, hay vida, hay nueva vida, vida en abundancia, vida eterna. Y si hay poder para salvarte, yo creo con todo mi corazón y lo predico, hay poder para sanarte, para sanar tu cuerpo, para sanar tus emociones y para sanar tu espíritu y tu alma. Pero tú lo tienes que recibir. Dios no, cuando pasó esa noche en la Pascua, no buscó las obras de las personas. No vio lo que habían hecho o no habían hecho, simplemente buscaba la sangre del Cordero. Dice Efesios 2, versículo 8 y el versículo 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. La salvación viene por medio de la fe y es gracia de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es que Dios nos da una bendición que no merecemos. Yo no merezco la salvación, yo no merezco la sanidad. Dios no está viendo, bueno, pues hiciste, que no hiciste. No. La gracia de Dios es que Dios te lo da por quien es Él.
¿Y quién es? Él es tu Padre amoroso. Right? Él es misericordioso. Right? Dios es amor, Él es amor. Y en su amor y en su misericordia, Él te ofrece un regalo. Ese regalo es la justificación, es la salvación. Pero tú lo tienes que recibir. You need to receive it. So, mira, cuando los israelitas salieron de Egipto, 400 años de esclavos, ellos salieron y lo que era difícil para ellos era de salir de la mentalidad de Egipto. Llegan al Mar Rojo, ven que viene el ejército y empiezan a quejarse. Moisés levanta la vara, ellos caminan por tierra seca y ellos vieron con sus ojos que Dios destruyó al ejército quizás más poderoso de su día. Llegan al otro lado del mar y andan allá en el desierto. De repente tienen agua, empezaron a quejarse que no había que beber y que Dios nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Por medio de una roca representando a Jesús, Dios les dio agua, right? Agua, así como dijo Jesús a esa mujer samaritana: si volveres a beber de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te ofrezco, nunca jamás tendrás sed. Right? Fuente de agua viva, fuente de agua viva. Y so Dios les da agua. Y de ahí empezaron a murmurar: we're hungry, we're so hungry. Dios les mandó maná. Maná no es un grupo de rock de allá de México. Right? No. Maná era pan de nobles, pan de ángeles que caía cada mañana fresco. Right? Y ellos se saciaban pero con el tiempo empezaron a quejarse y dijeron: huevos y winnies otra vez. Right? Y decían: queremos carne. Y so Dios les envió carne. No, comieron tanto carne que dijeron: ¿sabes qué? Ya no carne, mándanos maná. Okay. Y de ahí un día el siervo de Dios sube a la montaña a pasarse tiempo con Dios, a recibir de Dios para el pueblo, porque él era el representante. Pero ellos se desesperaron y agarraron los aretes, y de los aretes hicieron un becerro de oro y dijeron: este es Jehová, este es el que nos sacó de Egipto, este es el que nos va a regresar a Egipto. Y a causa de su mentalidad, Dios empezó a disciplinarlos. En esa ocasión, cuando tenían ese cordero de oro, se levantaron los levitas, y los levitas sacaron sus espadas y entraron y salieron matando a sus propios primos y miembros de la familia por adorar a un ídolo en vez de a Jehová. Miles murieron en esa ocasión. En otra ocasión murmuraban en contra de Moisés y la tierra se tragó toda una familia. En otra ocasión Dios envió serpientes y de ahí mostró misericordia y levantaron un serpiente de bronce para poder recibir sanidad y vida. Y Jesús dijo: si tú me levantas como levantaron ese serpiente de bronce, si tú me levantas, yo atraeré los hombres a mí, y va a haber salvación y va a haber sanidad. Y Cristo fue levantado como ese serpiente de bronce cuando fue crucificado, y por medio de su sangre tenemos salvación y tenemos sanidad. Pero el último castigo que Dios les dio, les dijo: ¿sabes qué? Esta generación, ya acabé con ellos. Ninguno de ellos entra a tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Y tuvieron que esperar toda una generación en el desierto, andando allí, antes de poder entrar a tierra prometida. La mentalidad de ellos, their mentality was all wrong. Y muchos así son en la iglesia. Han puesto su fe en Jesús, pero todavía tienen una mentalidad equivocada. Todavía creen: pues es que tengo que hacer esta obra, si hago esto voy a quedar bien con Dios, necesito un trabajo si hago esto, necesito sanidad si hago esto, Dios. No, you don't need to make a deal with God. Tú no tienes que hacer un trato con Dios. Todo lo que tú necesitas hacer es tener fe
que la sangre que Cristo derramó fue suficiente. That the blood that Jesus shed was enough. Fue suficiente para salvarte, fue suficiente para sanarte, fue suficiente para bendecirte, fue suficiente para protegerte. Oh, it was enough. Fue suficiente la sangre que Cristo derramó.